Y para hablar sobre esto, ¿quiénes nos honran con su presencia aquí en el estudio, Mavi? Sí, señor, está el señor Melvin Rivera, el secretario para las Américas de las Sociedades Bíblicas Unidas, y también está con nosotros Gabriel Fernández, director comercial de Sociedad Bíblica Paraguaya, para conversar un poquito sobre la presentación de esta nueva versión, sería la Reina Valera contemporánea, un trabajo que ya se viene realizando hace un tiempo, y justamente sobre eso vamos a hablar con el señor Melvin. Buen día, ¿cómo está? Buenos días. Si nos puede comentar un poquito rápidamente ya sobre el tema de cómo se hizo esta revisión, cuánto tiempo de repente se tardó en analizar, hacemos o no una nueva revisión, quién la hace. Pasó mucho tiempo porque la Reina Valera del 60 es la traducción más leída en las iglesias en América Latina. Nosotros hicimos una investigación hace poco y encontramos que todavía más del 85% de las iglesias en el culto utilizan la Reina Valera 1960. Entonces tuvimos 15 años investigando encuestas en 8 o 5 países de América Latina como muestra, hasta que por fin nos convencimos de que era el momento de hacer una revisión de una joya, porque la Reina Valera del 60 fue considerada por Menéndez Pelayo como la joya del español del siglo de oro. Este trabajo de revisión, 15 años de investigación, y el trabajo de revisión, ¿cuánto tiempo? El trabajo se hizo en 2 años por un equipo. Todas nuestras traducciones y revisiones se hacen por equipos. La única Biblia que fue traducida por una persona fue la de Casiodoro. Y lo hacemos de esa manera porque en esos 2 años el equipo de biblistas y editores tiene que hacer una revisión para que hable el español de América Latina. Y el español de Paraguay tiene una influencia del guaraní. El español de México tiene una influencia del maya. El español del Caribe tiene una influencia de África, de los lenguajes africanos y del español de Europa, ¿no? Entonces tenemos no solamente que hacer una revisión por un equipo para asegurarse que no haya ninguna interpretación teológica, y luego probarla con pastores de América Latina que nos dicen, esa palabra en mi país no se usa. Entonces el trabajo es muy fuerte. Es un equipo y luego un equipo de pastores de diferentes denominaciones y de diferentes países que recibieron los archivos electrónicos, leyeron la Biblia y todavía nosotros estamos revisándola. Es más, yo les puedo decir, uno de mis equipos en la oficina central está en Miami, de la Fraternidad de Sociedades Bíblicas, todos los años recibe de los pastores de América Latina referencias de textos que hay que revisar en todas nuestras traducciones. Y yo les digo que todavía recibimos observaciones de la Reina Valera del 60. Un detalle que me comentaba, nada más para decirlo, el mensaje sigue intacto, el lenguaje es el que cambia, y también lo que tiene que ver con el tema de lo poético de la Biblia que tiene, eso no pierde. No pierde. Es como cuando nosotros tomamos un vaso de agua y lo cambiamos a una taza. El agua toma la forma de la taza, no la forma del vaso, pero sigue siendo agua, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha traducido por las sociedades bíblicas en más de 2.500 idiomas, la Biblia completa, por lo menos una porción de la Biblia, corrijo. Y en español nosotros tenemos 45 proyectos de traducción de la Biblia, y en todo el mundo tenemos 600 proyectos de traducción de la Biblia, y todos tienen la misma característica. El deseo de la sociedad bíblica es mantener el mensaje que se quiso comunicar por los autores bíblicos en el día de hoy, de la misma manera que se interpretó en el día en que fueron escritos. Pero hay una cantidad de cosas que hay que considerar. A veces la gente me pregunta, ¿cuál es la mejor traducción? Yo le digo, ninguna. Me dicen, ¿cómo? Dicen, ninguna. Toda traducción es mejorable. No tenemos originales de la Biblia. Entonces, cuando Casiodoro revisó la Reina Valera del 60, que es nuestra traducción hermosa y que usamos en la iglesia, él reconocía que él estaba usando los manuscritos más antiguos que habían disponibles del hebreo y del griego y el arameo en ese momento. Algunos manuscritos que él tenía eran del siglo IX, del siglo X, hasta del siglo XII. Ahora nosotros tenemos manuscritos, por lo menos una porción del libro de Juan, pequeñísima, que es del siglo II después de Cristo. Entonces se considera que mientras más antigua,
mientras más, alguien me decía, pero ¿cómo si ahora, cómo si Casiodoro no tenía los manuscritos más antiguos y estaba en el pasado, ¿no? Fue en el 1569. Es que Dios nos ha arrojado luz y esos descubrimientos arqueológicos nos permiten entender. Y todo esto se incorpora en la revisión Reina Valera contemporánea. Esto ya fue presentado oficialmente ayer. Fue presentado el jueves. Sí. Gabriel, como parte de la Sociedad Bíblica Paraguaya y lo que es ya la presentación que se hizo en Coicón y lo que vamos a tener ya disponible en las librerías aquí y en Sociedad Bíblica también. ¿Inmediatamente o después de cuánto tiempo? No, el lunes. O sea, el lunes ya. Sí, antes de las 12 de hoy ya pueden ir a la Sociedad Bíblica y también a conseguir la Biblia Reina Valera contemporánea. ¿Más o menos de qué precio va a tener? Y está entre 80.000 a 100.000 guaraníes. Ya, perfecto. Pero hay descuentos. ¿Tendría la Sociedad Bíblica del Paraguay la gentileza de dejarnos 3 pasotes aquí en 5 Biblias vamos a dejar. Y otra consulta más, esta es ya la versión completa y más adelante vendría lo que es el Nuevo Testamento. Sí, también está en el Nuevo Testamento, que estaremos recibiendo el próximo año. Pero ya tenemos la Biblia y hay diferentes tapas. Esa es la tapa dura, hay también con cierre, con índice. Así que pasen por la Sociedad Bíblica. Diferentes presentaciones, sí. Perfecto. Queremos agradecerles, saben que el tiempo es oro en televisión, pero realmente una valiosa presentación la que se hizo en esta semana en nuestro país y ya tenemos lo que es esta versión realmente al alcance de todos, como decía, un lenguaje totalmente entendible para los latinoamericanos, un lenguaje en común entre los latinoamericanos es lo que tiene que ver con esta versión entonces contemporánea de la Reina Valera. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros y deseamos realmente que vengan más versiones todavía de las sociedades bíblicas unidas y lo que tiene que ver con la palabra del Señor que nunca pierde vigencia y nunca pierde el mensaje, como decía el señor Melvin.